Hoy vamos a hablar de un concepto fascinante, uno que nos ayuda a entender el progreso de una forma totalmente distinta. Es la llamada ley del punto de quiebre. Seguro que esta sensación es familiar para muchos. En el aprendizaje, en la enseñanza, en casi cualquier cosa que nos propongamos. Se invierten horas y horas, un montón de energía y parece que no pasa nada, que no hay avances. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues la respuesta está precisamente en la idea que vamos a desgranar hoy. La clave de todo esto es entender que hay un cambio que ocurre pero que no se ve a simple vista. Así que vamos a sumergirnos de lleno en qué es exactamente esto del punto de quiebre para comprender cómo funciona de verdad el progreso. Aquí tenemos la definición, digamos, formal. La idea, en el fondo, es sencilla pero potentísima. La constancia en esas pequeñas acciones va acumulando una especie de energía latente que justo al llegar a un punto crítico, ¡boom!, desata un cambio masivo. No es magia, es que es casi física pura. Este es el momento crucial. El punto de quiebre es ese instante, que parece casi mágico, en el que todo ese trabajo previo, todo ese esfuerzo que parecía no servir para nada, de repente da sus frutos. Es como si una presa reventara y el agua fluyera de golpe. A ver, la analogía del agua es perfecta para entenderlo. Imagina que calentamos agua. A 50 grados está tibia, a 90 muy caliente. Incluso a 99 grados que ya salen burbujitas y algo de vapor, sigue siendo agua líquida. Pero un solo grado más, uno solo, y al llegar a los 100 grados, todo cambia de golpe. Se transforma en vapor. Todo ese calor acumulado se manifiesta en ese único instante. Vale, pues ahora vamos a llevarnos este concepto al terreno de la educación, empezando por la figura del docente. ¿Cómo se llega a tener maestría en el aula? El dominio de un docente no es algo que aparezca de la noche a la mañana. Para nada. Se va construyendo con la repetición constante de acciones que muchas veces ni se ven. Es planificar bien una y otra vez, evaluar con un propósito claro una y otra vez, insistir con una estrategia que al principio parece que no va y, sobre todo, creer en el potencial de cada estudiante, todos y cada uno de los días. Y después de toda esa acumulación de esfuerzo, de ese trabajo de hormiguita, llega el día. De repente, su forma de enseñar hace clic. La dinámica del aula se transforma por completo. El impacto que consigue tener en su alumnado se multiplica. Es que ha alcanzado su punto de quiebre. Pasemos ahora a la otra cara de la moneda. ¿Cómo se vive este fenómeno en el proceso de aprendizaje de un estudiante? Muchas veces pensamos que el aprendizaje es como una línea recta que va subiendo poco a poco de forma constante. Pero la realidad es muy distinta. Aprender, a leer, a montar en bici, a resolver un problema, no es un proceso gradual. Lo que ocurre de verdad es más bien esto. El alumno practica, se equivoca, recibe correcciones, le dan feedback y, lo más importante de todo, sigue adelante incluso cuando siente que no está avanzando nada. Está acumulando energía, como el agua que se va calentando, grado a grado. Hasta que llega ese momento, ese instante que cualquier docente o familiar ha presenciado alguna vez. Después de innumerables intentos, de frustraciones, de pronto sí pudo. Ese es el punto de quiebre del estudiante, el momento en que las conexiones en su cerebro por fin encajan y la habilidad se consolida. Pero claro, conocer esta ley también significa ser muy consciente de su principal enemigo, el error garrafal que impide que se llegue a ese momento tan transformador. Y el error es este, así de simple y de devastador: rendirse, tirar la toalla justo antes de que todo el esfuerzo vaya a dar sus frutos. Aquí está la verdadera tragedia del casi. El abandono suele ocurrir justo cuando el cambio es inminente, cuando la solución está a la vuelta de la esquina, cuando el cerebro está a punto de hacer esa nueva conexión. Es, literalmente, apagar el fuego a los 99 grados. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo nos aseguramos de no abandonar a los 99 grados? Pues hay algunas reglas de la persistencia, basadas en esta ley, que pueden servir de guía. Este es como el código que hay que recordar. Primero, hay que confiar en que el esfuerzo se acumula, aunque no se vea. Segundo, entender que el cambio se está formando por debajo, mucho antes de ser visible. Tercero, un pequeño hábito, pero mantenido en el tiempo, es más poderoso que cualquier obstáculo. Y por último, y esto es clave, cuando más frustración se sienta por la falta de avance, es muy probable que el éxito esté más cerca que nunca. Es fundamental quedarse con esta idea. Rendirse no es solo fracasar, es interrumpir de forma activa el proceso natural que ya estaba llevando al logro. Es un autoboicote en toda regla al éxito, que estaba a punto de llegar. Y para terminar, queda una pregunta en el aire para la reflexión. Ya sea como docente, como estudiante o en cualquier faceta de la vida, ¿dónde podría estar ese próximo punto de quiebre? La clave es identificarlo, persistir y, sobre todo, no apagar el fuego a los 99 grados.